Prepararse para el combate. Prepararse al combate. Con el estruendoso sonido de las campanas, los oficiales de la Marina francesa comenzaron a animar a los soldados que estaban desganados después de semanas de navegación, preparándolos para la batalla. Acérquense a toda velocidad hasta que toquemos ese barco. Aumenten la velocidad. Mientras la flota francesa avanzaba a toda velocidad hacia los nuevos buques de guerra del Imperio Mexicano bajo las órdenes del almirante Armand, la flota del Imperio Mexicano también se acercaba rápidamente. Cuando empezaron a divisarlos, un vigía que contó con rapidez la flota informó inmediatamente. 2 navíos de línea con 74 cañones, 3 con 104 cañones, 5 fragatas con 32 cañones, 4 fragatas con 44 cañones y 4 fragatas blindadas con 44 cañones. Hay 4 nuevos buques de guerra, además de 12 naves medianas y pequeñas. Los nuevos buques eran esos extraños barcos con 2 enormes cañones montados. Fragatas blindadas. El almirante Armand, que se había sorprendido ligeramente por el tamaño de la flota mexicana, preguntó de nuevo al escuchar sobre las fragatas blindadas. Sí parecen estar cubiertas de hierro. Parece que les sobra el dinero. En lugar de enviarnos el pago, estaban construyendo esas cosas. Claro, para ellos debió ser una opción digna de consideración. La idea de revestir un barco con hierro no era algo que Francia o Inglaterra no hubieran considerado. De hecho, la idea había sido discutida hace más de un siglo, pero no se había ejecutado porque no era necesario. Incluso los navíos de línea eran extremadamente costosos de producir y la mayoría de los países apenas podían permitirse construir algunos. Imagínense lo costoso que sería un barco blindado. Solo un país realmente rico podría intentarlo. Sin embargo, las naciones ricas ya tenían poderosas fuerzas navales, por lo que introducir barcos blindados solo implicaría mayores costos y depreciaría el valor de sus actuales navíos, una decisión desfavorable. Recientemente, la necesidad de estos barcos ha surgido debido a los proyectiles explosivos, pero esos aún son imperfectos. Ya veo algunas debilidades. El almirante Armand, analizando la situación con calma, ordenó a su segundo al mando. Haz girar los barcos y alinéalos en formación. Prepárense para disparar. Coloca los navíos con 100 cañones en el flanco izquierdo y los de 90 cañones en el derecho. Los barcos a vapor con 118 cañones, Sovereign, Trocadero y Friedland, deben estar en el centro. Todas las naves deben mantener una formación estricta y alinearse correctamente. ¡Sí! Cuando la flota del Imperio Mexicano entró en el rango de ataque, la flota francesa, sin pensarlo 2 veces, formó una línea, empleando la táctica de batalla en línea. El nombre de los navíos de línea se debía a que se alineaban para atacar con los numerosos cañones dispuestos a los lados del barco. Era la táctica básica. El nuevo buque enemigo ha disparado un proyectil que impactó en el lateral del navío de línea de 100 cañones. Hércules. Daños. Rebotó, pero parece que estuvo a punto de perforar. Su gran calibre definitivamente tiene potencia. Los nuevos barcos enemigos disparaban y luego retrocedían rápidamente. Pero sorprendentemente, las torretas giraban, manteniendo su puntería hacia la flota francesa. También tienen torretas giratorias. Ahora entiendo por qué solo tienen 2 cañones. Son de gran calibre. Entiendo. A esos barcos los llamaremos barcos con torreta giratoria. Lo que el príncipe de México había llamado monitores. En Francia se conoció como barcos con torreta giratoria. El almirante Salvador Martínez, comandante de la flota del Imperio Mexicano, también respondió con la táctica en línea. Frente a los 10 navíos de línea enemigos, Martínez desplegó 5 navíos de línea y 4 fragatas blindadas. Abran el espacio para igualar la amplitud de la línea enemiga. Coloquen los monitores en la retaguardia. ¡Sí! Aunque los monitores estaban fuertemente blindados, su bajo francobordo era una desventaja crítica, lo que les impedía enfrentarse directamente a los navíos de línea enemigos. Tener un francobordo bajo significaba que eran vulnerables a las olas. Por eso se utilizaban principalmente cerca de la costa. Si eran atacados por la descarga de los cañones de los navíos de línea enemigos, podrían volcarse. Por lo tanto, era necesario contar con una línea de batalla capaz de enfrentarse a los navíos enemigos, mientras los navíos de línea y las fragatas blindadas mantenían la formación y resistían. Los monitores disparaban sus grandes cañones desde la retaguardia, a través de los huecos entre la línea. Las fragatas y los barcos medianos y pequeños deben cubrir los flancos para evitar que el enemigo nos rodee. ¡Sí! La flota del Imperio Mexicano, ya en posición, esperaba con los barcos girados, listos para la batalla.
Fue en ese momento cuando las naves enemigas comenzaron a girar, justo al límite del alcance de los cañones. ¡Fuego! ¡Disparen! Mientras el enemigo se acercaba, la flota del Imperio Mexicano, que había esperado con los barcos ya girados, fue la primera en abrir fuego. Los navíos de línea no disparaban todos sus cañones a la vez, pues eso podría hacer que el barco volcara. En su lugar, cientos de cañones disparaban de manera secuencial. Un artillero de la Marina francesa, que había estado esperando el momento de disparar tras completar el giro, murió en una explosión. Un desafortunado proyectil había caído directamente en la tronera de su cañón. A pesar del intenso bombardeo, que causó algunos daños menores y la muerte de varios hombres, la flota francesa comenzó su contraataque como si nada. El bombardeo de los 10 navíos de línea franceses, incluyendo 3 con 118 cañones, fue devastador. ¿O rebotó? Algunos marineros observaron con asombro cómo los proyectiles rebotaban en el blindaje de las fragatas blindadas, pero eso no significaba que estuvieran a salvo de todo daño. O justo en el mástil. Aunque las fragatas blindadas eran principalmente barcos de vapor, también contaban con velas y mástiles. Ya fuera por suerte o precisión, un proyectil impactó en la parte media del mástil, que no estaba reforzado con blindaje. El mástil se viene abajo, apártense. Los marineros que miraban hacia arriba desde el inestable barco se apresuraron a rodar fuera del camino. El oficial que había dado la advertencia revisó rápidamente si había heridos. ¿Hay algún herido? De ninguno. A diferencia de las fragatas blindadas, que apenas habían sufrido daños, los navíos de línea, especialmente los de 74 cañones construidos en España, y no los de 104 cañones fabricados en México, estaban siendo gravemente afectados. Maldita sea, o la diferencia de tamaño es abrumadora, ¿cómo vamos a enfrentarnos a eso? Un marinero gritaba mientras intentaba clavar madera desesperadamente en el casco dañado. ¡Cállate y sigue martillando! El joven oficial, que había sido recientemente comisionado tras graduarse de la Academia Naval, respondió con firmeza, pero el marinero no estaba del todo equivocado. Era difícil enfrentarse a un navío de línea enemigo de 100 cañones con uno de 74 cañones, especialmente si era un barco viejo. Las batallas entre navíos de línea generalmente se centraban en desgastar poco a poco al enemigo antes de acabar con un abordaje, pero cuando la diferencia de tamaño era tan grande, existía la posibilidad de que el barco fuera parcialmente destruido solo con bombardeos. Justo al lado del marinero, que se lamentaba mientras martillaba, un proyectil impactó. Fue en el mismo lugar donde había golpeado antes, pero esta vez, aunque no penetró. El impacto se sintió completamente en el cuerpo del marinero. ¡Maldición, médico! El oficial llamó de inmediato a un médico. Parece que se ha roto un brazo, pero su vida no corre peligro. Mientras ambos bandos intercambiaban una enorme cantidad de proyectiles, debilitándose poco a poco, algo sucedió. Los grandes cañones de los monitores mexicanos apuntaban constantemente a los navíos franceses de 90 cañones. Mientras que los cañones de los navíos y fragatas de ambos bandos disparaban proyectiles que pesaban entre 5.4 kilogramos y 19 kilogramos y calibres de entre 6 milímetros y 178 milímetros. Los cañones de los monitores del Imperio Mexicano tenían un calibre impresionante de 350 milímetros. En medio de una batalla donde ambos lados se desgastaban poco a poco, solo los monitores lograban infligir daños significativos cada vez que disparaban. Los 4 monitores atacaban a los navíos situados en los extremos de la línea, ya que era mucho más rápido neutralizar a los navíos de 90 y 100 cañones que intentar inutilizar a los enormes navíos de línea de 118 cañones. En algún momento, ambas flotas abandonaron el fuego secuencial por grupos, el rolling broadside, y comenzaron a disparar de manera independiente. Los gritos de aquellos que eran alcanzados por los proyectiles quedaban ahogados entre el rugido constante del fuego de cañones. Muévanse más rápido, más rápido. A pesar de las órdenes de los oficiales, no había respuestas. Todos los marineros se movían incansablemente, tratando de disparar una bala más. El rumbo de la batalla dependía de qué tan rápido y con cuánta precisión pudieran recargar. Al igual que con las armas de fuego, la velocidad de disparo de los cañones variaba considerablemente según la habilidad y experiencia de los artilleros. En realidad, las flotas británicas con experiencia disparaban un cañón por minuto, mientras que los franceses lograban un disparo cada 2 minutos y los españoles cada 3. No solo los oficiales mexicanos presionaban a sus hombres. Es inconcebible que la flota del Reino de Francia esté disparando al mismo ritmo que esos malditos mexicanos.
Más rápido. Para el oficial francés, que desconocía cuántas prácticas de tiro habían realizado los marineros mexicanos, la situación era humillante. Sin embargo, por mucho que los presionara, la velocidad no mejoraba. Los marineros ya estaban luchando por sus vidas. El humo de la pólvora llenaba el vasto océano, como si cubriera todo el campo de batalla. El almirante Armand sentía una creciente sensación de peligro. El buque con torretas giratorias era el mayor problema. Aunque las fragatas blindadas también estaban presentes, solo aguantaban sin causar daños significativos a la flota francesa. A pesar de su blindaje, las fragatas no eran invulnerables. Debido a su pequeño tamaño, se sacudían violentamente cada vez que eran golpeadas por los proyectiles, lo que impedía que dispararan correctamente. Además, los franceses atacaban las partes no blindadas, como los mástiles y las troneras. Eran vulnerables y se podían explotar sus debilidades. Esos buques con torretas son el verdadero problema. La flota francesa era mucho grande en promedio, por lo que, si no fuera por los buques con torretas, habrían asegurado la victoria. Sin embargo, no había manera de atacar a esos barcos desde lejos. Almirante, el navío de línea de 90 cañones inflexible ha sido destruido parcialmente. La noticia que traía el barco mensajero confirmó las peores sospechas del almirante Armand. Siendo un comandante experimentado, comprendía perfectamente la situación. Si seguimos así, perderemos. La flota del Reino de Francia derrotada por los mexicanos. Mientras su mente hervía por la preocupación, el almirante Armand tomó una decisión. Vamos a pasar al combate cuerpo a cuerpo ahora. Su segundo al mando, sorprendido, preguntó involuntariamente. No es demasiado pronto. El oficial adjunto también era un veterano. Al evaluar el estado de ambos bandos, concluyó que era demasiado pronto para intentar un abordaje. Ahora mismo es de más. Un proyectil disparado por un navío de línea mexicano de 104 cañones cayó cerca del puente de mando, el quarterdeck, donde se encontraban el almirante Armand y su oficial adjunto. Aunque Armand no resultó herido, dejó de intentar explicarse y gritó. No hay tiempo para explicaciones, ejecútalo de inmediato. Sí, señor. La flota francesa tenía barcos más grandes. Teóricamente, deberían haber tenido ventaja en el combate a cañonazos. Pero esos malditos buques con torretas giratorias en la retaguardia estaban causando grandes daños a la flota francesa. Sin embargo, en un combate cuerpo a cuerpo, las fragatas blindadas mexicanas no eran rivales y sus navíos de línea también eran más pequeños. Naturalmente, eso significaba que tenían menos tripulación. En una batalla de abordaje, el número de soldados era crucial y los navíos de línea llevaban una gran cantidad de soldados para este propósito. Cualquiera podría ver que Francia tenía la ventaja. Además, si se acercaban lo suficiente, los monitores enemigos no podrían disparar sin arriesgarse a dañar a sus propios barcos. Esa era la estrategia. Giren los barcos. Acérquense a la flota enemiga. Vamos a abordarlos. Armand envió la orden tanto a través del señalero como mediante mensajeros en barcos pequeños para asegurarse de que llegara a toda la flota. Pronto, los navíos franceses comenzaron a girar y se acercaron a la flota mexicana. 9 navíos de línea, excluyendo uno que había quedado inoperante, comenzaron a cerrar la distancia rápidamente con la flota mexicana. Fuego. Un oficial francés en la cubierta observaba la situación y dio la orden. A medida que las distancias se reducían, el intercambio de disparos de armas de fuego comenzó y las bajas empezaron a acumularse en ambos lados. El fusil AR-38 de 1938 del ejército mexicano superaba en cadencia de tiro y alcance al reciente fusil de percusión francés Percusión Carbine. Presos bastardos, su velocidad de disparo es increíble. No debemos evitarlo. No podemos dejar de disparar a esta distancia o sigan disparando. Los soldados franceses estaban sorprendidos por la superioridad de las armas mexicanas, pero México no tenía todas las ventajas. También se oían gritos entre las filas mexicanas. ¡No! ¡Fernando! ¡Maldita sea! Tienen una posición mucho más alta que nosotros. El hecho de que los barcos franceses fueran más grandes también significaba que sus cubiertas estaban a mayor altura. En una batalla de disparos, disparar desde una posición más elevada era una gran ventaja. Para los navíos mexicanos de 104 cañones, la diferencia en altura de las cubiertas no era tan marcada, pero los navíos de 74 cañones y las fragatas blindadas estaban en una desventaja considerable. México tenía mejores armas, Francia tenía una mejor posición. La batalla, con ventajas y desventajas en ambos bandos, pronto llegó a su clímax. Los barcos estaban tan cerca que prácticamente se habían unido. Los oficiales franceses gritaban. ¡Es el momento! ¡Faborden el barco enemigo! ¡Son muy pocos! El tamaño mayor de los barcos franceses también les daba una ventaja en la batalla de abordaje. No necesitaban usar garfios o escaleras. Los soldados franceses simplemente saltaban a la cubierta al enemigo. Perja,
Esto ya está ganado. Los soldados franceses comenzaron a saltar primero, seguidos por los oficiales, quienes inmediatamente sintieron la victoria al ver la cantidad inferior de soldados enemigos. En ese momento, un oficial mexicano en la cubierta gritó: Ahora, saquen los revólveres. Sí, señor. Todos los soldados del Imperio mexicano sacaron sus pistolas del cinturón. ¿Qué es esto? Pistolas. Mientras los soldados franceses intentaban recargar o colocaban las bayonetas para un ataque, los soldados mexicanos ya tenían sus revólveres cargados y listos, apuntando hacia sus enemigos. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.